Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse. No cabe duda que su fidelidad sigue persiguiéndonos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello, hermanos? Una bendición como el Señor, cada mañana sus bendiciones son nuevas y eso es glorioso. Bueno, aprovecho para recordarles que aquí está esta cajita y no es penoso cada reunión poder traer algo que podamos contribuir con las familias, que cada fin de mes se les entrega una despensa. Es asombroso como el alfolí, la bodega pequeña que tenemos allá en la capilla, se está llenando, gracias a Dios, y esperamos que así como se vacía cada mes, se vuelva a llenar y que las familias que reciben este apoyo también puedan llevar el apoyo, el alimento espiritual. Amén. Dios bendiga a todos los que se esfuerzan y insistimos, los que pueden, cada reunión los miércoles y los domingos, aquí está la canasta esperando. No es penoso traer una lata, no le dé pena pensar voy a traer una lata, una bolsita de arroz, por decir. No le dé pena. Recuerde, una cosita, uno solo en un año no logramos mucho, pero un granito entre muchos logramos mucho. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios bendiga a todos los que están recordando y los que se les olvida. Amárrese un hilito en el dedo izquierdo y así lo ve y véngase como hormiguita. Mire, aquí tenemos un testimonio que por años dejó muy marcado algo el hermano Antonio Cuevas. El hermano Antonio Cuevas, él tiene un campo de sembradío allá al norte, Bakersfield, por allá. Y cada temporada de cosecha de sus frutos, de sus árboles, de la tierra, de lo que Dios le da, siempre estaba como hormiguita trayendo. Y aquí todos, levanten la mano los que participaron alguna vez de esa bendición. Mire, somos muchos. Bueno, nuestro hermano hace unos meses se enfermó y estuvo bastante mal. Acabo de hablar esta mañana con él y ya está en casa. Y ya se está moviendo. ¿Cuánto le dan palmas al Señor por ello? Dios es bueno. ¿Verdad? En su caso, él solito, con un esfuerzo tremendo, yo me lo imagino cargando allá en su rancho, llenando su troquecito para traer, para compartir con los hermanos. Y bueno, un buen espíritu, nos dejó un buen testimonio y por fe se va a levantar, porque Dios es bueno. Pedimos por su esposa, hermana Carni, y por toda su familia, que el Señor los guarde y los bendiga. Amén. Y por otro lado, pues, seguimos orando por las diferentes necesidades. Y solo quiero dejar una que se lleven en su corazón. La familia Campos. Acaba de fallecer el padre de familia, hermano Ricardo Campos. Y oramos al Señor que toda la familia en Hemet pueda recibir ese consuelo de parte de Dios, porque es el único que puede realmente confortar nuestros corazones. Nuestro apoyo, nuestra presencia, los cumplidos se reciben muy buenos, pero nada resuelve como el abrazo que usted puede dar de un hermano a otro, o la oración, aunque sea a distancia. Pero por sobre todo, Él venda los corazones quebrantados. Yo tan solo de imaginarme cómo las manos de Dios pueden entrar dentro de un cuerpo y abrazar, vendar ese corazón quebrantado, es maravilloso. Posible para Dios, imposible para nosotros, pero es una verdad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Así que, por favor, levanten su mano los que van a orar por la familia Campos. Llévense esa oración, por favor. Son hermanos que conocemos de 40 años atrás, cuando la obra se inició en Michoacán, y que ahora muchos siervos están en diferentes lugares, y al hermano le tocó venir a vivir aquí en Hemet, y pues de aquí el Señor lo levantó, pero descansa en el Señor. Sin embargo, la familia queda triste, y es a través de nuestras oraciones que podemos pedir al Señor
consuelo. Así que ojalá que lo sigamos haciendo, hermanos. Muy bien. Queremos ir a la palabra nuevamente y retomar lo que hemos estado hablando con el libro de Daniel. Solo voy a recordar nuevamente que cuando usted lee el libro de Daniel, sobre todo los primeros capítulos, pues ya encontramos situaciones donde estos jóvenes que fueron secuestrados de Jerusalén a Babilonia traían el conocimiento de Dios y eso los ayudó a superar ataques, persecuciones de diferentes maneras. En los primeros capítulos llama mucho la atención cosas que nos llaman, por ejemplo, no se contaminaron con la comida, no se avergonzaron de dar testimonio de Dios, empezaron a levantar el nombre del Señor en alto con su comportamiento, su carácter, su conducta. No negociaron para nada lo que es Dios en su corazón, se mantuvo firme. Nos encontramos con el rey Nabucodonosor en su tiempo, que la misma Biblia declara, fue Dios que le dio grandeza, poder, reconocimiento en toda la tierra de su tiempo, pero se ensoberbeció su corazón y ya vimos todo eso, se jactó, mira lo que yo he levantado, mira, y vimos la consecuencia. Dios lo destituyó de su lugar y aún en visiones, en sus sueños, se vio como un árbol grande, pero a la vez temeroso porque oía la voz que alguien decía, córtalo, derríbalo. Y bueno, más tarde Dios usa al siervo Daniel y le describe, tú eres ese árbol. Y sí, serás cortado y echado en tierra y la sentencia está dada. Hace un año te dije que redimieras tu corazón, prácticamente que te arrepintieras. Dios te ha dado tiempo y ahora se acabó. Y usted sigue leyendo y vino la sentencia de parte de Dios y terminó en el campo como las bestias, comiendo hierba como los bueyes. Y la escritura se cumplió al pie de la letra, 7 años, 7 tiempos, y vino la consecuencia. Y finalmente desaparece del escenario porque ya se había dicho, eres un rey ahora, pero vendrán otros después de ti. Y ahí empezó el desfile de todas estas profecías que hemos estado mirando, profecías de las cuales ya la mayoría se han cumplido. Estuvimos viendo su hijo Belsasar, la escritura en la pared, por la blasfemia, la soberbia, aún sabiendo lo que Dios le hizo a su padre por ser perversos, su hijo lo hace igual y va más allá, profanando los utensilios de la casa de Dios. La mano de Dios escribe en aquellas paredes grandes blanqueadas y tu reino está terminado, ha sido roto, se acabó. Y esa misma noche muere y ya está listo otro. Y voy a dejar hasta allí esto porque es un repaso para recordarles que todo esto es lo que el Señor le dijo a Nabucodonosor a través de Daniel. La imagen que vio de diferentes metales son diferentes reyes que iban a pasar, pasaron y vinieron muchos más. Y Daniel está en medio interpretando todo esto. Dios le está dando esa visión para esa capacidad para responder e interpretar.
Mientras esto está pasando, para ganar ese lugar, Daniel de alguna manera tuvo amenazas. Si cedía a los dioses de ellos, si cedía a mezclar la cultura en todos sentidos, iba a ser favorecido. Para nada él accedió, se mantuvo, no permitió que lo que traía de parte de Dios a través de sus padres fuera movido. Y Dios lo honró. Y con el tiempo llegó a ser un hombre de mucha autoridad en Babilonia. Pasaron varios líderes después de Nabucodonosor. Y él estuvo allí. Dejó de ser el jovencito para convertirse, gracias hermano, para convertirse en un hombre ya mayor, adulto, muy adulto. Y lo que quiero llevarlos en esta tarde es llevarlos donde él pasó muchos años y llegar a un tiempo de ser casi un anciano ya de 90 años, pero su carácter no flaqueó, su conducta no cambió, su fe en Dios permaneció. Si usted ha leído detenidamente, hubo amenazas, persecución tras persecución, ofertas queriéndolo chantajear, para nada, para nada. Cuando leemos la historia, llegamos al capítulo 9 de Daniel, ya Dios le ha dado no ese don para interpretar los sueños y dar las profecías, pero aún ahora Dios le hace conocer a él cosas muy de Dios para él. La pregunta es, ¿cómo es que él logra llegar a todo esto? Incluyendo a sus compañeros. Recuerda que cuando él empieza a ganar ese crédito interpretando los sueños de Nabucodonosor, él intercede para que sus amigos también reciban un lugar de servicio al pueblo, no de comodidad, no un título, no una posición prepotente, no, un servicio. Y terminaron siendo líderes de provincias de Babilonia. Así que no solo fue Daniel, fueron sus amigos también, que mantuvieron su condición. Pero ahora, al llegar a este tiempo, uno se pone a pensar, y yo le invito a que piense, medite, ¿cómo logró Daniel? Primero Dios le alargó la vida y vio pasar muchos de los reyes. Y fueron cosas muy difíciles. Muchas cosas no entendía, pero no dejaba de conectarse con Dios. Quiero hacer una pregunta, que levante con su mano, por favor. ¿Cuántos encuentran difícil las visiones que vio Daniel? Después de lo primero que vimos fue la imagen de aquellos diferentes metales, que al final los pies de barro, hierro, cosa que no tiene sentido porque no se mezcla el hierro con el barro. ¿A cuántos se les ha hecho difícil entender eso? ¿O solo a mí? No les dé pena, alguien lo levanta a la mitad. Está difícil. Y luego sigue usted leyendo y encuentra un carnero y un macho cabrío, uno con un cuerno más grande que el otro. Y dices, ay Señor, esto está medio, como dicen en mi tierra, ¿de cuál fumaron estos, verdad? Y por eso a veces abandonamos mejor la escritura. Pues yo quiero decirle, si a usted y a mí se nos hace difícil, no creo que para Daniel era facilito.
que el carnero tenía un cuerno grande y uno chico, luego aparece el macho cabrío y parece que no viene caminando, viene volando y viene y le da con todo al carnero y lo hiere y lo destruye y se hace grande y después es derrotado. Bueno, la enseñanza es que todos estos son puros reyes que pasaron. Está hablando de personajes. ¿Por qué un carnero con un cuerno más grande y otro pequeño y luego alas y el otro con un ojo en medio? Oye, pues ¿qué es esto? ¿Qué animalero es este, verdad? Por allá escuché un testimonio hace años de que a un siervo se le ocurrió predicar un día en una iglesia sobre algo de Apocalipsis que tiene que ver mucho con Daniel. Y empieza a hablar del dragón y que esto y que el otro. Llegó un momento que el predicador se perdió y ya no hallaba qué hacer. Y dijo, hermanos, un valiente que se ponga de pie y nos despida en oración porque ya no sé qué hacer con este zoológico. Pues sí, es que no es fácil. No es fácil. Estoy diciendo esto porque Daniel mismo llegó a un punto donde no entendía y quería comprender. Después del carnero y después del macho cabrío, vio otras bestias, 4 bestias, para variar. Y está tratando de entender, pero cuando llega a la 4ª, la describe como terrible. Terrible, está hablando de algo que lo sacudió. Estamos hablando donde Daniel quedó tan impactado que prácticamente quedó sin fuerzas, la fuerza física se le acabó, sintió los estragos de la debilidad, de la enfermedad, oiga, y estuvo enfermo. Y todo lo que él trataba era de comprender. ¿Qué le parece? Así que si a usted y a mí se nos hace difícil, no crea que para él fue facilito. El capítulo 8 de Daniel, verso 16. De la misericordia de Dios se le presentó nada menos que Gabriel, el ángel mensajero de Dios. ¿Cuánto se les hace familiar el nombre de Gabriel en la Biblia? El mensajero. El que le anunció a la Virgen María que nacería por obra del Espíritu Santo, el Salvador de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en Daniel verso 8 dice, yo Daniel procuraba comprender la visión. Le estoy dando palabras solo cortitas, sin todo el verso. Pero al darles este verso es para invitarlos a que en casa sigan leyendo el capítulo y que pongamos atención a ciertos versos. El verso 17, el ángel le dijo, entiende porque la visión es para el tiempo del fin. En el verso 20 le da la respuesta, dice, el carnero de 2 cuernos son reyes de Media y de Persia. El verso 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. En otras palabras, lo que estamos viendo es el mismo desfile de tantos líderes que pasaron. Fueron 70 años los que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Pero tampoco se daba cuenta él. Pero Dios mismo en su misericordia le enseñó. Ahora, la pregunta es, vuelvo al principio, ¿cómo logró superar todo esto y llegar hasta ese punto?
Fue difícil. Pero Daniel tenía algo especial en lo que hemos estado enfatizando mucho. Y es que desde que abrimos la historia, aparece como un hombre de oración. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Pero conforme leemos la historia, te das cuenta que no solo era la oración, era el estudio personal que él hacía. Cuando estamos hablando de Daniel, estamos hablando que él solo tenía algunos libros del Antiguo Testamento. Y esto debe llamarnos mucho la atención. No tenía el Apocalipsis. Todavía no se escribía. Pero asombrosamente, lo que él narra está conectado de una manera tan perfecta con Apocalipsis. ¿Cómo? Cada servicio en este altar se anuncia oración los lunes. No quiere decir que si no vienes a orar aquí está mal, no. Dios bendiga a cada uno del pueblo que puede estar orando en casa. Hay quien no puede moverse, está en un hospital, está en una condición física mal. Pero orar, en realidad nada nos puede detener de orar, donde quiera que estemos. Por eso es el énfasis, porque nos damos cuenta que este hombre tenía dos cosas importantísimas, bien marcadas. La oración, hablando con Dios, contándole toda la situación, refugiándose en Él. Pero lo segundo, tenía algunos libros del Antiguo Testamento. Y aquí en este mismo capítulo 9 de Daniel, él precisamente, cuando ya ha llegado a esta edad tan viejo, pero fiel a Dios, empieza con su estudio en Jeremías y se da cuenta que Dios le muestra lo que a él le inquieta. ¿Qué es lo que más le inquietaba a Daniel? El futuro de su pueblo. ¿Usted sabe cuánto amaba Daniel al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Si usted lee detenidamente este capítulo 9, usted se va a dar cuenta. Hay pocos personajes dentro de la misma Biblia que interceden de esa misma manera. No quiere decir que no les importaba el pueblo de Dios, sí. Pero que se deje ver de qué manera, muy pocos. Por ejemplo, si nos vamos al Nuevo Testamento y vemos las cartas del apóstol Pablo y sus epístolas, muy seguido está marcando el interés, el amor que tiene por toda la gente, judíos y no judíos, gentiles. De hecho, Dios lo escogió para predicarle a los gentiles. Y él muestra mucho interés. Habla de dispuesto para dar su vida sirviendo, vive situaciones por amor al pueblo de Dios. Pero volviendo al Antiguo Testamento, encontramos a otros similares como Jeremías. Pero en estos lados diferente. Pablo quiere que los gentiles conozcan al Señor. Lo que Jeremías está pidiendo a Dios, perdona a tu pueblo, perdónalo. Y lo que Daniel está haciendo es muy similar a lo que hacía Jeremías. Pero en Daniel tendremos que pensar en algunas cosas muy importantes que debemos de dar gracias a Dios. Y como dije en la primera vez que empezamos con Daniel, no menciona a la iglesia para nada, pero deja una enseñanza tremenda que hasta este día, hoy, este mismo día, tenemos enseñanza de Daniel. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Herramienta que nos sirve. No negociar nuestra fe.
No dudar ni por un instante en la confianza en el Señor. Daniel, en este capítulo 9, lo voy a poner de esta manera. En sus oraciones de siempre, ese hábito glorioso, oración, comunión con Dios, a la par su estudio. Mi deseo nunca es lastimar a nadie, no, sino ayudarte a reflexionar. Pero es muy triste que solo abramos la Biblia cuando venimos los domingos a la iglesia. Pastor, ¿cómo usted sabe que lo hacemos? No, yo no estoy apuntando a nadie. Estoy hablando en términos incluyéndome. No es justo que leamos la Biblia. No dije, no es justo que lean solo la Biblia. Dije, no es justo que leamos solo los domingos aquí. Lo que quiero es motivarlos, como siempre, insisto, hambre por la lectura, por la palabra. Todo lo que sea escrito es para nuestra enseñanza. Dios quiere que vivamos felices, en paz. No encontramos en la Biblia ninguna garantía de Dios en cuanto a te vas a hacer millonario y nunca te vas a envejecer, no vas a tener arrugas ni nada y vas a estar, bueno, un lecho de rosas. No, para nada. Pero lo que sí encontramos en la Biblia es que no importa qué trabajo, qué vida, o dónde vivamos, la palabra nos da instrucción para vivir piadosamente, en paz y buscando siempre las opciones, porque dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Daniel conocía todo esto. Por eso retomamos momentos como cuando se dio la orden de matar a todos los magos, todos los adivinos, y no pudieron. Ya la orden fue dada, mátenlos a todos. Y viene el jefe de la guardia y Daniel pregunta, ¿por qué esta orden? Bueno, por esto y por esto. No los mates. Daniel no odiaba a nadie. Daniel podía haber dicho, sí, bueno, que los mates son falsos. No, para nada. Aún desde ahí está intercediendo. ¿Cuántos entienden esto? Pequeños detalles que vas recogiendo de la historia, te das cuenta de su carácter, su posición bien plantada. En otras palabras, la palabra nos da seguimiento para vivir diario, en comunión con Dios y buscando siempre las mejores maneras de estar en paz. Vivir en paz en el matrimonio, vivir en paz en la crianza de los hijos, vivir en paz en los negocios, haciendo lo correcto. Oiga, y es asombroso. Si sacamos esos detalles de todo este comportamiento de este personaje y además el resto de la Biblia, óigame, somos familias bendecidas por Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Daniel está leyendo el capítulo 25 de Jeremías. Le invito a que lo lea durante esta semana. Todo el capítulo, o por lo menos del verso 1 al 11. Y solo con este dato queda claro que el hombre tenía libros del Antiguo Testamento. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Allí Dios le aclaró muchas cosas. Hasta ese momento, él solo tenía su comunión con Dios y específicamente buscaba las profecías, lo que iba a pasar del futuro con su pueblo, al que él amaba. Por eso estaba siempre pendiente. Cuando leemos este capítulo 9, nos damos cuenta cómo empieza a adorar a Dios. Y aunque ya leímos o ya nos dimos cuenta que nunca flaqueó su fe, confianza en Dios, su carácter nunca cambió. Además de todo eso, que él podía presentarse y decir, Señor, yo
yo estoy bien, lo he hecho todo bien. No, para nada, se jacta de nada. Y nos asombramos del interés que marca. En esta oración se pone, escúcheme bien, se envuelve con el pueblo y empieza su oración. Hemos pecado contra ti. Tú lo vas a leer en casa y te invito a que lo hagas a partir del verso 1. Capítulo 9, imborrable. Y encontramos precisamente, mencioné a Jeremías como uno que intercede por su pueblo. Pero definitivamente encontramos el ejemplo de Jesús, el que nunca hizo pecado, lo hizo por nosotros. En este capítulo 9, Daniel se mete como pecador, confesando pecados que no cometió, pero está poniéndose, hemos pecado, perdónanos, está pidiendo misericordia. ¿Cuántos han alguna vez citado aquella escritura que dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos? ¿Alguien se recuerda de esa escritura? Es solo un pedacito de un texto que si no leemos el contexto no lo entendemos. Cuando usted lee todo ese contexto, es maravilloso. Y a ver si alguien me lo puede encontrar. Yo me alegré con los que me decían Salmo. Aquí, hermana, mi esposa o la hermana, si no me recordó esa escritura, porque es importante. 122, ¿verdad? El principio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué menciono este salmo? Porque también precisamente está bajo el título Oración por la paz de Jerusalén. Y cuando usted lee esto y lee Daniel 9, comparado con su oración, recibe tanta bendición y se hace un panorama glorioso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El verso 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Apúntelo, medítelo, compárelo, y cuando lea el capítulo 9 de Daniel, es prácticamente lo mismo que está pidiendo, solo que en este, él se incluye como pecador, aunque nunca lo hizo. Como nota de estudio, le animo para que lea que se puede ver que Daniel fue uno de los hombres, escuche bien, más limpios delante de Dios del Antiguo Testamento. Porque si echamos un vistazo, muchos hombres importantes fallaron, empezando por Abraham, aunque fue el padre de la fe. ¿Cuántos sabían que Abraham falló? ¿Falló Moisés, sí o no? ¿David falló? También. Búsquele una falla a Daniel. Fue leal, fue fiel a Dios, íntegro.
Y cuando estamos hablando de esto, de este capítulo 9 de Daniel, vuelvo a repetir, es un hombre anciano y todavía está intercediendo. Amaba a su pueblo. Hay mucha gente que se confunde y los predicadores a veces los confundimos. Porque el libro de Daniel no tiene nada que ver con la iglesia del Señor de hoy, sino con el pueblo de Israel. Y todos esos reyes malvados que pasaron y que vimos tipificados en bestias y comportamientos, que eso es lo que son, es parte de lo que ya la mayoría está cumplida, hermanos. Ya pasó, ya sucedió. Pero al llegar a este capítulo 9 y la oración que él tiene, tuvo un encuentro glorioso al final y se le presentó el ángel Gabriel. Nos vamos a quedar allí, con la ayuda del Señor vamos a continuar, pero cuando menciono que a veces se mezcla los acontecimientos pasados y lo profético, lo que está por acontecer, a veces enredamos a la gente. La enseñanza de Daniel es que lo que él obtuvo, la capacidad de ver sueños, de interpretar, no fue otra cosa sino su comunión con Dios. Definitivamente, no hay otra cosa. Después el Señor le empieza a dar visiones a futuro, profecías que se cumplieron. La mayoría. Pero nos vamos a quedar en suspenso porque faltan unas poquitas profecías. Esto va a continuar, dicen amén. Vamos a hablar en unos días más, con la ayuda del Señor que nos dé la vida, sobre las famosas 70 semanas de Daniel, que tiene que ver con que Cristo viene por su iglesia y no tarda mucho. Ya no se predica de que Cristo viene. Ya no se canta de la sangre de Cristo ni la fe. Se canta de muchas cosas bonitas, pero hace falta. ¿Cuántos quieren ir a morar con el Señor? Yo quiero ver sus manos de verdad. Porque la Biblia dice, felices los que mueren en el Señor. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Pero yo quiero este día aprovechar para invitarlos a cantar de lo que vamos a ver enseguida con la ayuda del Señor en unas semanas más. Y es lo que el ángel Gabriel le explicó a Daniel. Amén. Y yo quiero animarlos para que el que sepa me ayude a cantar. Hermano Edgar, hermana Esmeralda, hermana, si pueden pasar. Enseguida vamos a orar. Pero yo quiero invitarte de alguna manera a retomar no solamente nuestro canto, pero nuestra meditación y darle gracias que todo lo que estamos viendo con Daniel, la mayoría ya pasó, ya se cumplió. Faltan unas pequeñas cosas. Y entonces entra la iglesia en el estudio que estamos teniendo. Pero quiero invitarte, los que sepan, canta conmigo lo que esperamos realmente. Yo hablo con mucha gente y ya no piensa en el futuro, piensa en que aquí se va a quedar. No, aquí yo no me quedo. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, quiero que vosotros también estéis. ¿Cuántos quieren estar donde el Señor está preparando el lugar, hermanos? Entonces hay un coro, solamente el coro, más allá del sol.
Yo no sé ustedes, pero yo voy más para allá del sol. Ahorita andan con que viajes a la luna y que poner una base y luego llegar a Marte, otros a odiarte, y ahí se la llevan, ¿verdad? Yo voy más para allá todavía. Sí, sí es cierto, y mis respetos. De hecho, mi esposa y yo ya tenemos terrenito aquí para dejar este cascarón. Pero lo que está dentro de mí, mi espíritu y mi alma, no, hombre, ya tengo reservado un 100 estrellas allá arriba. Esto no se predica, suena fantasioso. Pero también suena fantasioso que Dios cambiara mi vida. Y lo cambió. Sí. Su pastor estuvo en prisión. Su pastor pudo estar muerto hace muchos años, pero Dios cambió mi vida. Y cuando vine a este país, me preguntaron y dije la verdad. Y me buscaron en los récords. Estuve en el condado de San Diego en los años 70. Y buscaron y no encontraron, porque además Él hace las cosas completas. Perdona y borra. Y nunca más me acordaré. ¿Cómo no creerle si aquí estamos? Somos vidas expuestas como testimonio de nuestro diario vivir. Por eso saber que hay un lugar que Dios ha preparado, necesitamos mantenerlo más fuerte que nunca. Esta mañana dijo algo nuestro hermano maestro en un convivio pequeño y dijo, hay mucho ruido, terremotos y todo, sí es cierto, y hay mucho ruido, a muchos asusta. A nosotros no, a mí no. Esto lo supe recién convertido en los primeros años. Habrá terremotos, pestes, hambres, ya lo vimos y viene más. ¿Y cuál es el problema? Los que confían en Él, vamos más para allá del sol. Así que estas son las convicciones que Dios pone en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenga cuidado con las ofertas que le ofrecieron mucho a Daniel. Lujos, bienestar, honor, títulos, collares de oro, telas especiales. Mejor tengamos un corazón especial para Dios. Eso es ahora y para siempre. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Él es fiel, Él es bueno. Levante su oración de gratitud al Señor y nos vamos bendecidos a nuestras casas. Padre, te damos gracias. Tu palabra nos enseña, Señor, con todos estos personajes, cómo trataste con ellos. Y que entre las experiencias de ellos, Señor, mostraste, vislumbraste y llamarías a un pueblo que no fue tu pueblo. Y por tu gracia entramos los gentiles. Los gentiles, que es la dispensación que Cristo vino a ofrecer. Porque de los gentiles de aquel tiempo fueron los que le hicieron tanto daño a tu pueblo. Fueron todos estos reyes que tomaron lugar, que aprovecharon de tu pueblo, que hicieron escarnio de ellos, que se burlaron de tu templo, que utilizaron tus vasos. Eran puros reyes gentiles, atacando a tu pueblo. Pero tú en tu misericordia, Señor, y usando aún la desobediencia de ellos, nos abriste la puerta. Porque a los tuyos veniste y no te recibieron. Pero hoy nosotros te hemos recibido y nos has dado ese título de hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Señor, gracias, porque aquí entramos los gentiles de este tiempo y por eso te damos gracias. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Esta tarde, Señor, nos vamos a nuestros hogares con tu bendición. Permítenos mantener ese comportamiento, ese carácter cristiano. Todo lo que somos, nuestros tratos. No somos gente perfecta, pero tú nos estás perfeccionando y te damos gracias. Espíritu Santo, sigue
dirigiendo, redarguyendo nuestras vidas, corrigiendo nuestras conductas. Gracias por tu paciencia, por tu amor. Gracias, Señor. Nos despedimos, Señor, esta tarde en tu nombre y permítenos llevar tu mensaje donde quiera que vayamos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga, Dios les guarde.